pastor la guíe solamente. Yo creo que la educación siempre en este escenario y en los otros tiempos, tiene que ver con la formación de un ciudadano que va a ser protagonista de una sociedad. Es un lugar en el que toda la gente tiene puesta su mirada respecto de que si en ese lugar a la gente le va bien, en general le va bien en la vida. O más que una herramienta, es un proceso que les permite y nos permite a nosotros hacerlos unos mejores habitantes de la tierra en este tiempo. Realmente la educación está como tomando ese rol. Nosotros somos la comunidad que éramos antes hace 600 o 1000 años. Entonces, si soy un matemático coherente, debo luchar por la libertad. No hay otra alternativa. Love your brothers, my friend. Love your sisters. Love your brothers. Ooh, yeah. Love your sisters. And to tell you, I must admit, you've got me thinking. You've got me thinking. There were times I thought that I was sinking. Maturana y Varela se conocieron por ahí, por el año 1966, que fue el año en que yo nací. En el mes de abril se conocieron, yo también nací en el mes de abril, coincidencia media rara. Y en esa época el profesor Maturana trabajaba en la Facultad de Medicina, así que tuvimos un par de años trabajando juntos, y ahí fue como una explosión de todo el desarrollo teórico que hicieron, el árbol del conocimiento, de máquina y cerebro, todo lo que como que los catapultó a ser referente en la ciencia mundial en esa época. Pusieron un hito importante con 2 o 3 libros importantes, y eso fue lo que todavía se hizo llamar incluso la Escuela de Santiago de las Ciencias Cognitivas. O sea, fue como un nivel importante porque también se desarrolló en una época en que todos estos temas se estaban discutiendo en varias partes del mundo. Yo desarrollé mi trabajo de investigación primero con un interés que tenía que ver con aspectos como la evolución y el comportamiento animal, el comportamiento humano. Y en ese laboratorio era como el lugar ideal porque permitía hacerse preguntas y hacerse cuestionamientos de cosas que todavía no estaban resueltas y que no se aceptaban respuestas dadas, sino que más bien era como, a ver, miremos el fenómeno de nuevo, construyamos alguna explicación que sea más coherente y más razonable de acuerdo a lo que se está conociendo ahora, o de acuerdo a mirar el fenómeno tal vez con un detalle un poco mayor. Seguí trabajando en el laboratorio, trabajé en el laboratorio como 10 años, 10, 11 años, y terminé haciendo una tesis de magíster que tenía que ver con estudiar el comportamiento de comunicación y reconocimiento materno-infantil en mamíferos marinos. Trabajé con lobos marinos en el archipiélago Juan Fernández, pero en este contexto de entender a un organismo desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista conductual ecológico, de su interacción como organismo completo con su entorno, y los procesos de aprendizaje que se daban en estos cachorros que tenían que aprender a reconocer a su madre a través de las vocalizaciones y después comunicarse en su ámbito con sus congéneres. Entonces había una cosa interesante ahí, que era crianza, desarrollo materno-infantil, cuidado materno-infantil y comunicación y lenguaje y comunicación y conducta. Y por otro lado estaba el área más como mirar el animal, el organismo desde adentro, la mirada como de la neurobiología, la mirada de la fisiología, que son como las 2 caras de una moneda. Pues, o sea, tú tenías el organismo que interactúa con el mundo, y tú puedes quedarte en la mirada ecológica y explicar todo lo que le pasa a este organismo desde ese punto de vista. Y por otro lado, tú podías mirar el organismo por dentro y explicar todo lo que hace este organismo desde la mirada interior. Pero son 2 miradas parciales, porque en un organismo estas 2 cosas coexisten, el adentro y el afuera. Entonces mi interés fue especializarme en estos 2 ámbitos. No quería tener como el sesgo de mirar el fenómeno solamente desde el punto de vista ecológico, o tampoco el sesgo de mirarlo solamente desde el punto de vista fisiológico, porque las 2 cosas se modulan mutuamente. Entonces dirigí mis áreas de investigación al estudio de la biodiversidad, la evolución. Hice trabajos de levantamiento de líneas base en parques y reservas nacionales, asociado también a conocer la flora, conocer la fauna, conocer las interacciones, todo el ámbito más ecológico. Pero por otro lado, el área de las neurociencias también era la otra beta que yo estaba explorando. Y eso derivó en lo que estoy haciendo actualmente, que es un área que se podría catalogar dentro de lo que se conoce como las neurociencias en general, las neurociencias cognitivas, donde con herramientas nuevas de análisis matemático y varios otros elementos que surgen ya no tanto de la biología, sino que también de la ingeniería, de la informática, de varias áreas que ahora
pueden confluir de una manera mucho más coordinada que antes, a entender fenómenos que antes eran entendidos de manera parcial. Antes uno sabe que el propósito final es entender el ser humano, porque uno usa normalmente en ciencia los animales como modelo para poder entender la similitud con los seres humanos. De ahí que el proceso de enseñanza, aprendizaje, reconocimiento materno-infantil fuera importante, porque de alguna forma también eso ocurre en el ser humano, como uno cría. Y esa mirada que tenía que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje en etapas tempranas del desarrollo son fundamentales para lo que el organismo le pasa después en la vida. Claro. Varios biólogos mostraron que las experiencias tempranas son fundamentales para lo que ocurre después con el animalito. Entonces el concepto de la idea educativa como que cae inmediatamente de forma natural, digamos, porque nosotros los animales aprendemos de manera espontánea, natural. La verdad es que este constructo educativo es más bien como un constructo ficticio de tratar de normalizar con una estructura muy rígida y que más bien obedece a una necesidad social, que algo que nace espontáneamente en cualquier animal, que es la exploración, la curiosidad y el aprendizaje de estar viviendo y encontrarse con el mundo. Entonces es un proceso natural y nos pasa a todos. La música es una parte, un componente en la vida humana. O sea que sea parte de la educación formal o parte de una educación informal es parte de la vida. Es una parte de nuestro desarrollo humano desde que nacimos como humanos. Entonces tener una escuela sin música es como sacar una parte humana de nosotros. Son cuerpo, espíritu y mente porque generalmente en la educación como que se da mucho en lo cognitivo y se deja de lado los otros aspectos. Entonces como que el yoga los ayuda a ser conscientes, a encontrarse con ellos mismos. Donde los saberes están muy intencionadamente integrados holísticamente. ¿Ya? Eso mismo, imposible construir una estructuración matemática piramidal como se creía que se podía hacer, perfectamente sólida. Hay el principio de incompletitud ya de Kurt Gödel, que justamente dice que no es posible crear un edificio perfectamente consistente, ¿ya? Ahora, eso mismo está hablando y está poniendo delante en nuestras manos las limitaciones que en el fondo tienen que ver con la libertad. Y ese es un modelo distinto, como que el profesor quiere apuntar al aprendizaje final directamente y se olvida de que a lo mejor eso puede ocurrir de manera espontánea si es que uno hace unas cosas que están más a la base del fenómeno. Entonces, cualquier modelo que intente irse por esta otra senda requiere como también cambiar la estructura. Las salas de clases probablemente no sean los espacios más apropiados para que esto ocurra, porque las salas de clases están hechas desde hace un par de siglos con la estructura de que nadie se mueva, de que todos hagan y sigan las instrucciones que el profesor sigue, que el profesor da. Entonces a lo mejor clases al aire libre podrían ser más propicias, pero ¿cómo un profesor maneja una clase al aire libre si no tiene experiencia de hacer clase al aire libre? Habrá salido 2 o 3 veces a terreno. Y tenéis que ir adecuando los modelos pedagógicos a las didácticas a eso. Porque no vaya a ser tan poco coherente, va a decir en este espacio maravilloso en que queremos que los niños corran, que vayan a la tierra, que conozcan los árboles, que pregunten por qué las banderitas, que las salas son luminosas, o sea, toda esta maravilla que es esta escuela. No les vaya a meter la cuestión curricular como lo hacen en otros lados. Por lo tanto, había que pensarlo. Yo creo que cada paso que ha dado la escuela ha sido súper pensado. El decidir que la metodología que se va a ocupar es una metodología de proyecto. El pedirle al profe que ojalá que las didácticas sean distintas, que no es fácil. Implica una planificación mucho más orgánica, más integrada, implica de alguna forma soltar la pizarra, soltar el plumón y dejar que lo que ocurra ocurra más o menos espontáneamente. Los adolescentes, como etapa de la vida, de alguna manera responden a lo que los adultos les estamos proponiendo, solo si y en la medida que el adulto se puede volver alguien significativo, ¿cierto? Solo si muestra incondicionalidad entendida como aceptación, no enjuiciamiento, ¿verdad? Y sí, solo sí, uno es alguien confiable desde la perspectiva de que es coherente. La necesidad es de mirar, necesita jugar,
necesita que lo quieran, necesita que lo contengan, necesita que desarrollar su cuerpo, necesita conocer, necesita aprender. Entonces, cuando la escuela se empieza a levantar en función de eso, va a ser esta escuela integral que tú dices, una escuela inactiva, o sea, tu cuerpo está acá en convivencia con todo y tú aprendes a través de todo. Tú no aprendís porque eres inteligente, nomás. Tú aprendís porque tus brazos te dicen algo, porque tus piernas, porque todos tus cerebros te están hablando, porque te relacionas con todo, porque cada cosa de esta escuela te dice algo. El yoga, entendiéndolo en su totalidad, porque generalmente las personas creen que el yoga son asanas de yoga y que ahí queda el yoga, pero es mucho más elevado lo que pretende la enseñanza del yoga, sobre todo en la parte infantil, donde la asana y todo eso no es lo realmente importante, sino que es como toda la formación que nosotros damos de valores, de conciencia de sí mismo. Seguir como en la línea que yo veo de suma importancia de nosotros los seres humanos como guardianes y cuidadores de los tesoros que ya hay aquí, los tesoros de la sabiduría de los ancianos, los tesoros de no sé, los secretos que están escondidos en los tejidos y en los telares de las distintas culturas. O sea, hay muchísima información que fue y ha sido guardada en memoria que trascienden mucho más allá de la literatura y los libros, y creo que nosotros tenemos la posibilidad de mostrarles a los niños que la memoria, la historia, el recordar ese tipo de tesoros que pueden ser más ocultos están en distintos lugares, y que es cosa de detenerse a observar, de ir y preguntarle a alguien que sabe más que uno, o de detenerse a mirar los elementos y ver cómo eso también puede ser enseñanza para mi vida. Pero por otro lado, esperanzada en que uno hoy día puede con los cabros inocular conciencia ecológica, inocular respeto, inocular, cuando digo inocular digo es meter el bichito nomás, porque lo que pase con ellos para después es súper incierto, ¿no? Yo creo que hay una, pero la educación es transversal a los cambios que puedan ocurrir en el mundo, en este país. La desigualdad se va a terminar cuando la educación sea educación de calidad para todos. El modo como el darwinismo social tomó estos elementos básicos de la naturaleza y los aplicó mañosamente a lo que podría ser la sociedad humana, es lo que genera lo que hoy día conocemos como la economía social de mercado. Entonces, claro, yo creo que una de las dificultades más grandes es que nosotros los adultos que hoy día somos padres no fuimos educados en esa conciencia, ¿cachai? Entonces muchas veces las escuelas pueden tener propósitos súper nobles desde el punto de vista de ser un cambio, de querer contribuir a un cambio social, cultural, ¿cierto? Y formar personas, por lo tanto, con conciencia, críticas, etcétera. Pero muchas veces eso choca con lo que ocurre en los hogares. Yo creo que esta escuela nace por la necesidad de que los niños no están siendo felices en otros lados. Nace porque hay niños estresados, nace porque hay niños que lloran en la escuela, nace porque hay niños que están haciendo homeschool, porque el bullying es mucho. Y el bullying no mirado desde el maltrato, lo que significa que un niño o un joven lo esté pasando mal en la escuela. O lo que la escuela le aporta a un niño es bastante menos de lo que todos creemos. Hay harta evidencia que muestra que en general las escuelas le agregan poco valor a los cabros. Igual los niños tienen hoy en día rutinas y artefactos que no sé si les permiten darse ese tiempo. Más allá que para los niños todo sea desde el punto de vista del jugar y del jugando, en esta escuela se permite eso. Pero no sé si todos los niños de hoy se les está permitido el jugar, porque no tienen tiempo. Porque tienen que aprender a leer a los 4 años, a los 3, a los 5. Pero nosotros en la ciudad tenemos
muchísimos distractores y es muy difícil perderse en el teléfono, en el compu, en qué sé yo, en lo que sea como estímulo externo y darnos cuenta que estamos habitando un lugar y un territorio y que ese lugar y ese territorio tiene una identidad, tiene una historia y que ahí está también la fuente de información que al menos a mí me nutre para ver cómo quiero vivir mi vida y para ver cómo quiero enseñar a mi hija o para ver cómo quiero relacionarme con el resto de la gente. O sea, por eso este lugar es el que me mueve también, porque en el fondo se permite que los niños jueguen. Un niño que lo pasa bien en la escuela, un niño motivado para aprender hoy y cuando adulto es alguien que va a seguir estudiando, ¿cachai? Si en la escuela vive relaciones de fraternidad, siendo la escuela un lugar de socialización importante donde uno pasa hartas horas de su vida, ese aprendizaje va a quedar y va a ser un adulto solidario y va a ser, ¿cachai? Como que siento que tiene mucho más sentido. Mi intención es que sean buenas personas, ¿no? Entonces yo creo que cada profesor tiene que ver con su especialidad o con su curso o con donde está trabajando el propósito general de aquí a 12 años más, ¿no? Si estamos en kinder o de aquí a 14 años más con niños de 3 años. Yo quiero que este niño o esta niña salga de esta escuela con herramientas de vida, ¿no? Herramientas, valores humanos, donde la generosidad, el respeto, la paciencia, de cuidar a otra persona, utilizar todo lo que he aprendido para servir a la humanidad, para servir a la comunidad. ¿Qué puedo hacer yo en este mundo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para servir y para contribuir a esta hermosa vida que tenemos? Y en mi perspectiva es desde una formación ciudadana. Y esa formación te da todo lo demás. De ahí baja lo otro. Baja lo que significa formar curricularmente a alguien, baja lo que significa formar emocionalmente, psicológicamente, en el aportar. Cuenta que la incertidumbre y las limitaciones de las matemáticas hablan en el fondo que hay siempre la presencia de la libertad en todo espacio. ¿Te fijas? Entonces también soy de la línea de aprendiz de científico, que luchamos contra el armamentismo, que nos negamos. Si yo algún día fuera un científico mejor y tuviera alguna mayor pertinencia en la ciencia, no me prestaría ni para el armamentismo, ni para la creación de bombas nucleares. ¿Te fijas? Soy en esa línea pensando que las ciencias misteriosamente están llenas de espiritualidad y de libertad. Estoy habitando en algo mucho más grande y uno entonces te empieza a pensar en el cosmos y ya somos tan ese granito que para mí es mejor sentirme parte de toda esta vitalidad que estar como luchando contra los distractores cotidianos. I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly, where I can see more clearly. En ese tiempo tenía 14 y iba a cumplir 15 años. Y le dije, y voy a ser profesora de niños pequeños. Listo. A esa edad ya estaba decidido profesionalmente que era lo que yo quería hacer. Todo claro, yo creo que mi padre dijo, bueno, pero siempre vaya a tener que buscar la forma de ir perfeccionándose porque en esto uno tiene que ir creciendo y creciendo. En diciembre de ese año mi viejo desaparece, él es un desaparecido político, en diciembre del 76. Y de ahí para adelante fue un periodo de vida que era como tratar de sobrevivir a una pena, por lo tanto lo que iba a pasar con la vida más adelante se convirtió en que lo que ocurría en el día a día, si en el día a día sabíamos del papá, si en el día a día nosotros llegábamos al hogar, si en el día a día la madre llegaba al hogar, entonces del año 76 al 79 fue el vivir la vida en eso, en ir al liceo, en volver, en ir a la vicaría, en protegerse entre toda la familia, en pensar que aún estaba vivo. Era complejo, no había mayor mirada al futuro, era vivir el día. Entonces me quedé con ese mensaje adentro
Y creo que mis primeras vinculaciones a lo social acá en Santiago, que fueron al trabajo poblacional y también a la defensa de los derechos humanos, con los presos políticos, con los detenidos desaparecidos, los familiares de detenidos desaparecidos, los familiares ejecutados, etc., fueron una dimanación de lo que aprendí como urgencia de iglesia, ¿ya? Una visión de iglesia liberadora donde la palabra del Evangelio era esencialmente subversiva. Social súper duro, de mucha violencia, plena dictadura. Yo salí el año 86 del colegio, el año decisivo, entonces era un momento en el que todos queríamos hacer algo para que este país cambiara, sin mirarnos a nosotros mismos, te quiero decir, ¿no? Como siempre puesta nuestras aspiraciones, nuestras expectativas como en un deber ser social, político. Y ahí estuvimos como un tiempo en que nos dijeron que saliéramos un rato de la casa. Eso fue duro, como que tuve que estar sin las crías, no por mucho tiempo. Como por 4 días me fui a la casa de una amiga. Duro porque tú decís, no estoy con los hijos que estaban chicos, pero además duro porque te das cuenta que la fragilidad estaba ahí, el horror estaba ahí. Y ahí empecé porque me di cuenta que no solamente debía seguir estudiando ingeniería, sino que tenía que salir de mi metro cuadrado, de mi casa, de mis apuntes y guías, para preocuparme por lo que estaba pasando en el momento, que era la feroz dictadura, su larga noche. ¿Te fijas? Entonces empecé a salir y a buscar solo, así en forma abierta, cómo participar. No creo que los que nos tocó vivir en esa época tuviéramos una visión en contra de lo que pueda haber, de lo que se pudiera haber implementado como lucha armada, porque era uno sí. Pensar en los compañeros que tomaron ese camino era chuta, lo vamos a ver después. Era como eso. Yo creo que no hubo duda en que era una de las formas. Todas las formas de lucha eran válidas. Estábamos convencidos de que sí. Y que cada uno de nosotros podía estar en un frente distinto, pero que íbamos por el mismo lado. Pero sí puedo decir que la iglesia de la dictadura fue una iglesia potente, ¿ya? Raúl Silva Enríquez y tanta gente que entregó toda su vida por la defensa de los valores, de los derechos humanos. Hoy día veo una iglesia mucho más institucionalizada, mucho más vuelta hacia la sacristía, que no tiene una pertinencia o un acercamiento a lo social. Y eso me perturba, no te diría que me quita el sueño porque duermo igual, pero me impresiona de repente cómo este país, que en algún contexto logró ser tan unido, por ejemplo, frente a la dictadura, hoy día encuentra personas súper, ¿cómo decirlo?, indolentes ante las necesidades de otros, egoístas en sus conductas, falta de respeto. Eso y como tú ves además personas a las que no solo no les interesa, sino que además les interesa surgir a costillas de otros, ¿cachai? A pesar de otros, eso lo encuentro súper destructivo. Uno dice cómo seguir influyendo para que esto vaya cambiando, o sea, en el momento en que estamos es vergonzoso. Un obstáculo gigante es el nivel de desigualdad que tenemos, porque uno esperaría que una sociedad avanzara hacia niveles de mayor desarrollo como sociedad, y hoy día nosotros tenemos chiles para pobres y ricos en todo, en salud, en educación, en vivienda, en paisaje urbano, en sistema de transporte, en calidad de carretera, en todo, ¿cachai? Relaciones simbióticas de interdependencia entre los animales, más que una relación destructiva que puede ocurrir en algunas circunstancias. Efectivamente, tú ves que un par de leones pueden competir por un territorio, pero esa no es la regla de todos los animales de la naturaleza. Pero al verlo en un documental, pareciera ser que esa fuera la regla y que todos los animales compiten. Por lo tanto, después resulta natural pensar de que nosotros también competimos porque así es la naturaleza.
y te quedas con ese discurso final y eso puede quedar instalado en un niño de 10 años. Uno no puede capturar la realidad completamente, ¿te fijas? Y eso es porque dentro, a escala fractal en todo el universo, lo que está presente es la libertad. Creo que lo importante está en ver cómo podemos tener esa vida saludable, pero no convertirnos en esclavos del sistema y del comercio que nos va a vender cómo vivir la vida saludable. Realmente la educación está como tomando ese rol. Nosotros somos la comunidad que éramos antes hace 600 o 1000 años, ¿no? Ahora somos esa comunidad donde los niños tienen dónde recorrer, dónde preguntar, oye, tuve un problema con tal niña, ¿qué puedo hacer? Entonces recorren a los profes, ¿no? Esa es para mí la educación. Como siempre he sido un aprendiz de educador, siempre, o sea, desde la escuela donde ayudé a mis compañeros y compañeras, pasando por preuniversitarios populares, por espacios de recuperación de enseñanza básica y media, siempre he practicado la educación, ¿ya? Con más o menos acierto, porque la educación es un espacio donde en primer lugar uno tiene que practicar la humildad. Entonces, de allí, de todos esos espacios que conocí, se fue formando esta idea de aportar en la educación. Entonces, en eso vamos. Pero yo creo que el trabajo de estos 3 años ha sido decirle al profe que al entrar acá tiene que tener otra mirada, ¿ya? En que a él también lo invitamos a ser feliz, también lo invitamos a aprender. Entonces lo invitamos a ser un profesional cuyo trabajo esté basado en la ética, en el sentido y en la transparencia. Y eso se va a seguir repitiendo. Y eso lo conversábamos 10.000 veces, tiene que ser en el accionar. O sea, todos los puntajes, eso se va a ir escribiendo en la historia y se va a ir perdiendo en el reciclaje. Honestamente, lo que lleva en el alma del niño es lo que es la educación. Now I must admit that you got me thinking, There were times I thought that I was sinking, but I'll always want to be in that position where I can see more clearly. Yeah, clearly. Love your brothers, my friend. Love your sisters. Love your brothers and your sisters. Ooh.